Hermanos, antes de orar para estudiar la palabra de Dios, quiero dejar unas palabras en sus mentes y precisamente para poder orar y que el Señor nos ayude en la predicación. Muchas veces hemos orado y yo lo he hecho, y ustedes quizás han escuchado también a nuestro pastor decir que en Cristo estamos completos, que en Él estamos plenos, que no nos hace falta nada. Pero quizás también viene a nuestra vida, pensamientos como, sí, estoy completo, pero quizás estoy enfermo. ¿Cómo puedo estar completo estando enfermo? O, no sé, tengo algunos gastos, no me alcanza el dinero, económicamente vienen dificultades. ¿Cómo así que puedo estar completo en Cristo? Pero la gran noticia es esa, que estamos completos en Cristo. Y todas estas cosas que nos va a enseñar hoy nuestro pasaje, hermanos, es para que descansemos en el Señor y sigamos orando así. Realmente es una oración bíblica el saber que en Cristo no nos hace falta nada, porque Él es la roca. Y es algo así como unir como lo que nos enseñó el pastor Rick hace 8 días. ¿Cómo yo puedo estar completo en Cristo a pesar de las dificultades y a pesar de todas las cosas? Oremos al Señor y le damos gracias para que Él nos ayude en el sermón en esta mañana. Señor Jesucristo, te damos gracias, Padre Celestial, por que podemos descansar en ti, Señor amado. Señor, te suplico que ahora nos guíes, abras nuestras mentes y, Señor, podamos descansar en ti, Señor, sabiendo que en ti estamos completos y que tu palabra hoy nos lo va a enseñar, Señor, nos lo va a reafirmar o nos lo va a recordar para muchos de nosotros. Pero, Señor, aplica tu palabra como desees a tu iglesia, Señor, y que podamos descansar, que tú eres la roca, Señor, en la cual estamos seguros, Señor. Muchísimas gracias en Cristo Jesús. Amén. Quiero darles el título de primeras, hermanos, porque sobre ese título, con la ayuda del Señor, vamos a estar meditando en este pasaje. El título es Cristo es nuestra sabiduría. Vemos aquí una afirmación en el título. Cristo es nuestra sabiduría. Y pues, esa es la primera parte del título, y si ya sabemos eso, y lo vamos a aprender del texto, ahora tú y yo, ¿cómo vamos a reaccionar sabiendo esto? ¿Debemos reaccionar de alguna manera? Pues entonces el título sigue. Sabiendo esto, en Él, tú y yo estamos completos. Cristo es nuestra sabiduría porque lo dio el Padre, en Él, tú y yo estamos completos. Hermanos, permítanme leer nuevamente el pasaje antes de empezar la explicación, porque quiero ilustrar algo antes de centrarme allí en nuestro texto. Estamos en 1 Corintios y hago algunas pausas leyendo nuevamente el texto. Dice la palabra de Dios, pero gracias a Él. Aquí el Él, pues, y ese pero nos hace notar que viene hablando versículos anteriores de Dios el Padre. Y es importante saber eso, porque gracias a Dios es que nosotros estamos unidos a Cristo. Es lo primero que dice acá el apóstol. Y ahora habla de Cristo, en la siguiente línea, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría. Cristo es nuestra sabiduría, por eso allí está la primera parte del sermón. Es decir, el apóstol ahora va a pasar a explicarnos cómo es que Cristo es nuestra sabiduría. Él es nuestra justificación, nuestra santificación y nuestra redención. Y hermanos, el versículo 31 es como un broche que cierra majestuosamente esta porción bíblica. Porque si empieza diciendo que Dios fue el que proveyó a Cristo, pues hermanos, no tenemos nada de qué gloriarnos. Más bien darle gracias al Señor por todas las bendiciones que nos ha dado por Cristo mismo en esta mañana. Es lo que dice nuestro texto, versículo 31, para que como está escrito, si alguien ha de gloriarse, no tenemos de qué gloriarnos. O bueno, sí, pero gloriémonos en el Señor, en conocer a nuestro Señor Jesús. Hermanos, antes de meditar en esas dos partes, venía pensando esta semana, con base en el sermón, hablábamos el miércoles pasado en la reunión con los hermanos, cómo podemos utilizar pues muchas herramientas tecnológicas que hoy tenemos a nuestro alcance para dar gloria a Dios y para extender el reino. Y ustedes han dado cuenta y que las comunicaciones han avanzado mucho. Y era como lo que estudiábamos y lo que pensábamos que el Señor nos diera sabiduría para utilizar todas las cosas. Y a lo largo de esta semana me encontré con un dato que me sorprendió, hablando de esto de la información y cómo la sabiduría del hombre ha crecido estos últimos años. Y me encontré con un dato interesante. Fíjense ustedes que lo que un hombre promedio, así como nosotros,
hoy día nosotros lo que podemos adquirir en información en un solo día, llámese, no sé, viendo el correo electrónico, viendo las noticias, yendo a la universidad un día, al colegio un día, pero lo que tú y yo podemos adquirir en información en un solo día era lo que un hombre hace 300 años conocía durante toda su vida. Imagínense cuánto ha avanzado esto de la información, muchísimo. O sea que un hombre hace unos 300 años, 1700 quizás, lo que él conocía en toda su vida es lo que hoy nosotros conocemos en un solo día, con todos estos medios y con toda la información y con todo lo que ha aumentado el conocimiento, con todo lo que ha aumentado el conocimiento. Es impresionante. Hermanos, pero no vengo a decirles en esta mañana que el conocimiento sea malo. Gracias a Dios, porque precisamente hemos crecido en el conocimiento. Sin embargo, hoy sí podemos decir que hay algo malo cuando el hombre, por ejemplo, cree estar completo con su conocimiento, con sus estudios, con su salud física. Ok, pues ya no me preocupo. Entonces estoy completo porque, no sé, llegan a mis ingresos cierta cantidad de dinero, o me siento completo porque estoy en, no sé, quizás en la universidad, estoy adquiriendo información. Y allí sí está el problema, cuando nosotros creemos estar completos sin Cristo. Ahí sí está el inconveniente, cuando nosotros creemos estar completos sin Cristo. El texto dice, gracias a Él ustedes están unidos a Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría, es decir, nuestra justificación, nuestra santificación y redención. Vamos a explicar este pasaje, hermanos. Entonces hoy tengo 2 puntos en relación a esto, y el primer punto es cómo es que Cristo es nuestra sabiduría. ¿Qué nos dice el pasaje y qué nos enseña? ¿Cómo es que Cristo es nuestra sabiduría? Y el segundo punto es un punto pues de aplicación a todos nosotros. ¿Cómo sabiendo eso, hermanos, podemos decir que estamos completos en Cristo? ¿Cómo sabiendo esto podemos decir que definitivamente, no sé, quizás a pesar de las dificultades, a pesar de, hoy orábamos por salud, pero cómo a pesar de esto podemos estar completos en Cristo? Ese es nuestro segundo punto. Hermanos, vayamos al texto. Vamos a estudiar este pasaje y de allí vamos a extraer estos 2 puntos. Quiero empezar leyendo el pasaje nuevamente. Vale la pena repetirlo las veces que sean necesarios, pero aquí ya lo voy a leer por partes porque vamos a explicar este pasaje. Miren lo que empieza diciendo. Pero gracias a Él, ustedes están unidos a Cristo. Analicemos esta parte del pasaje porque es muy importante. Anteriormente dije, hermanos, que empieza es con Dios. Y aquí hay algo muy importante. Si el estar completos en Cristo empezara por nosotros, hermanos, quizás un día estábamos completos cuando, no sé, estuviera bien de salud, pero al otro día quizás viene una enfermedad en mi vida y ya no estoy completo, porque depende de mí, ¿cierto? Pero miren que el pasaje nos dice, no, pero gracias a Él. Es lo primero que nosotros aprendemos acá. Gracias a Él es que nosotros estamos unidos a Cristo. Y aquí hay algo más importante, o bueno, no más, pero también muy importante en esta frase, hermanos. Habla de que estamos en este momento unidos a Cristo. Y pues no necesitamos hacer un estudio bastante profundo para saber que si estamos en este momento unidos a Cristo, ¿qué es como lo contrario de estar unidos? Unidos, pegados, por decirlo de alguna manera. Pues lo contrario es estar abiertos, separados, alejados. Y esto es importante, porque dice que gracias a Él ustedes están unidos a Cristo. El mismo Pablo, hablando allí a la iglesia de Éfeso, en el capítulo 2 dice a esta iglesia, recuerden que en ese entonces, está hablando de un pasado, que hoy aplica también para nosotros, hermanos. Podemos ver aquí entonces la condición caída sin Cristo. Dice Pablo, recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo. Por eso es importante notar que en Corinto se nos está enseñando allí que ahora estamos unidos a Él, y antes estábamos separados. Excluidos de la ciudadanía, sigue diciendo, ajenos a los pactos de la promesa. Estábamos sin esperanzas, sin Dios en el mundo. Hermanos, he aquí la condición de una persona cuya plenitud descansa en las cosas o en las circunstancias. Está separado de Dios, está separado de Dios. Pero nosotros, gracias a Dios, estamos unidos a Él, estamos unidos a Él. Sigamos leyendo el pasaje, hermanos, porque hay también algunas cosas que explicar de este mismo texto. Ya entonces explicamos la primera parte, que estamos unidos a Cristo. Ahora dice, bueno, Cristo Jesús, Dios lo ha hecho nuestra sabiduría, es decir, nuestra
justificación, nuestra, el nuestra no está en la segunda, pero aplica, porque Cristo es nuestra justificación, Él también es nuestra santificación y Él también es nuestra redención. Y aquí necesariamente debemos explicar estos tres conceptos, porque en esto debe descansar nuestra seguridad de estar en Cristo. En esto, hermanos, en que Cristo nos justificó. Expliquemos entonces, hermanos, la primera parte, ¿qué es la justificación? ¿Qué nos enseña aquí la palabra y por qué Cristo es nuestra justificación? La justificación, hermanos, es como Dios ahora nos ve. Bueno, Cristo nos justificó y ahora Dios nos ve santos por lo que Dios hizo en nosotros. Quiero dar un ejemplo incluso para que los niños puedan entender un poco esto, porque es muy importante saber que Cristo es nuestra justificación y en Él estamos justificados. Es un ejemplo quizás muy sencillo, pero nos sirve para ilustrar esto. Imaginémonos que el día de hoy, pues por la gracia del Señor, tengo un trabajo con el cual sustento a mi familia. Y el día de hoy, como tengo un trabajo, pues voy a acercarme al banco para que él me preste una suma de dinero, bueno, para invertirla, no sé, en estudio, bueno, el motivo es lo de menos. Pero la ilustración es que voy a ir al banco y me van a prestar una gran cantidad de dinero. El banco me la presta. Sin embargo, días después me quedé sin empleo. Imaginemos eso, me quedé sin empleo. Y aquí hay algo importante en relación al banco. El hecho de que yo me quede sin empleo no significa que el banco me diga, hombre David, tranquilo, no se afane con la deuda. No, sigo siendo responsable de algo que el banco me dio. Pero a la vez soy incapaz de pagar eso, porque me quedé, pues, en nada, perdí ese dinero. ¿Cómo voy a hacer para pagarlo? No puedo. ¿El banco qué va a hacer? Seguirme cobrando porque soy responsable ante el banco. Ahora imaginen algo, que viene una persona y va y paga la deuda que yo no podía pagar ante ese banco. Y ante el banco ya estoy otra vez en ceros, no le debo nada al banco, pero yo no hice nada. Ahí está. ¿Quién la pagó? Bueno, en este caso, Cristo, tomando esta ilustración y aprendiéndola nosotros. Hermanos, estábamos separados de Dios. Lo acabamos de leer, estábamos separados de Dios. No podíamos acercarnos a Dios, es lo que nos enseña este pasaje. Vino Cristo y Él nos justificó, Él pagó. Y ahora Dios nos ve, ¿cómo? Nos ve justos, hermanos, nos ve santos. Nota entonces por qué podemos decir con toda seguridad que en Cristo estamos completos. O sea, no le debemos nada, porque Él pagó nuestro pecado. Y es lo que aquí el escritor bíblico nos quiere enseñar cuando dice que Él es nuestra justificación. Pero hay un segundo término que también debemos estudiarlo acá y aprenderlo, hermanos, repasarlo quizás. ¿Cuál es el segundo que dice ahí? Jesús es nuestra justificación. Ya somos justos ante Dios el Padre por lo que Cristo hizo. Pero también sigue diciendo, Él es nuestra santificación. Y también quiero explicar esto un poquito, porque en eso se basa el estar completos en Cristo, en saber que ahora Él me está santificando. ¿Pero qué es esto? También quiero ponerlo en unas palabras sencillas, incluso para los niños y para todos nosotros. ¿Qué es esto de la santificación? ¿Y por qué Cristo es nuestra santificación? Hermanos, estamos viviendo aquí y ahora en este momento. Dios nos dio esta ciudad, nos dio este sitio para vivir, nos dio un trabajo, pero la pregunta es, bueno, ¿y ahora tú cómo vives en donde estás? ¿Cómo le das gracias a Dios? ¿Cómo eres diferente ante otras personas? Pues bueno, Cristo está santificando nuestra vida. Y el hecho de que ya somos salvos, pues se necesita de que el Señor siga haciendo esa obra, no de darnos la salvación porque ya no la dio, pero sí de acercarnos cada vez más al carácter de Cristo. ¿Cómo es que descansamos siendo santificados en nuestros trabajos? ¿Cómo por medio de la santificación, hermanos, Él nos ayuda a ser mejores esposos, mejores creyentes primeramente, mejores hijos? Y creo que acá vale la pena tener una aplicación para todos nosotros. Los cristianos debemos ser diferentes, porque Jesús ya nos justificó y porque Él mismo nos está santificando. Nos está, no sé, poniendo una ilustración, nos está siguiendo, embelleciendo a todos nosotros
para vivir aquí y ahora donde el Señor nos tiene. Sea en el trabajo donde estás, sea en el colegio donde estás, sea, bueno, cada uno de nosotros sabe en qué esperas nos tiene el Señor y por eso damos gracias a Él porque Él nos santifica y Él santifica a su iglesia. Por eso está allí. Entonces, hermanos, ¿qué hemos visto? Que Él es nuestra justificación. Él ya pagó. En Él somos justos ante el Padre por lo que hizo. Es nuestra santificación. Quiere decir esto que aquí Dios nos ayuda a vivir aquí y ahora para su gloria. Y Él nos ayuda a ser mejores todos los días. Pero hay otra palabra que sigue diciendo allí el apóstol Pablo en 1 Corintios. Él es nuestra redención. Él es nuestra redención. Bueno, esta palabra también debemos explicarla. Va en concordancia a las dos anteriores. Redención se habla como de un rescate que ya está, pues, perdón, vuelvo y utilizo la palabra. Él nos ha rescatado. Él nos rescató. Pero también aquí hay algo maravilloso y está apuntando, hermanos, en este pasaje, que también al rescatarnos, al ser nuestra redención, ya pertenecemos a Él. Ya pertenecemos a Él. Tomo nuevamente una ilustración que le contaban días pasados a mi esposa y ella decía, pero es que tú siempre utilizas eso. Pero me sirve acá nuevamente. Hay una pregunta de uno de los métodos que tenemos también para enseñar a nuestros niños, y acá puedo hacer un paréntesis, es por medio de preguntas y respuestas. Es un método que nos ayuda. Y hay una pregunta que le dice allí, bueno, ¿cuál es nuestro consuelo? Es la pregunta del Catecismo de Heidelberg. ¿Cuál es nuestro consuelo? Y es muy cálida esa respuesta, muy pastoral, muy amorosa, porque dice, el consuelo que tú debes tener es que ahora, aquí y ahora perteneces a Cristo, pero si mueres, sigues perteneciendo a Él. Eso es algo pues que nos llena y nos anima mucho, el saber que como Cristo es nuestra redención, ahora pertenecemos a Él. Somos de la familia, de la iglesia. Nuestro apellido cambió y pertenecemos a la familia de Cristo. Y así mismo lo vamos a seguir haciendo acá. Eso es una seguridad que nos trae la palabra de Dios y Cristo mismo quien nos preserva. Hermanos, pertenecemos a Él para siempre. Si aquí acabara este pasaje, podríamos decir definitivamente estamos completos en Cristo. Porque Él nos justificó, nos está santificando y apuntamos a que vamos a estar en Él en la gloria. Pero aquí no para el pasaje. Y es lo interesante, y por eso esto nos lleva de la mano del segundo punto del sermón. Ya sabemos entonces que Cristo nos ha dado esto, hermanos, y por eso Él es nuestra sabiduría. Pero la segunda parte del título del sermón que quería compartir con ustedes es el motivo de la oración. En Él estamos completos. En Él estamos completos, hermanos. Sigue diciendo en nuestro pasaje, porque pues quisiera explicar este pasaje y de allí sacar esto. Dice el versículo 31, hermanos, después de que el apóstol sigue diciendo o viene diciendo estas cosas, dice el versículo 31, para que como está escrito. Bueno, y aquí pues vemos primero también una enseñanza que la Biblia se cumple, es perfecta. Esto, el apóstol está citando algo que estaba escrito en los profetas, y el profeta Jeremías ya había dicho estas palabras. El profeta Jeremías, parafraseando un poco, él había dicho, bueno, si tú te quieres gloriar, gloríate en Cristo. Y es lo que el apóstol Pablo nuevamente recuerda allá. Por eso el versículo empieza diciendo, como está escrito. Él está acudiendo a que la palabra del Señor se cumple. Y así es, y debemos seguir lo que dice allí la palabra. ¿Pero qué está escrito? Si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en el Señor. Hermanos, hay algo importante acá. Ilustraba un poco con los niños este punto. Y bueno, como que no he contestado cómo podemos decir que estamos completos a pesar como de las dificultades y de los inconvenientes. ¿Cómo podemos contestar a esto? Me voy a valer de las Escrituras y contestemos a la luz de lo que nos dice Colosenses 2:11. Voy a leer allí unos versículos porque aquí podemos nosotros mirar que en Cristo estamos completos y que, por ejemplo, las pruebas que vienen, nos enseñaba el pastor Rick la semana pasada, pues, por lo menos no sé yo cómo funcionan, pero sí sé que está ahí, lo creo. Dice que todas las cosas que pasan es para bien de los que han creído en Cristo. Y así es. Dios nos provee, nos da su provisión
material, pero espiritual primeramente. Y estamos contentos, hermanos, le damos muchas gracias a Dios por eso. Vamos a Colosenses 2, hermanos, y con esto en mente, ¿cómo es que estamos completos en Cristo? Voy a permitirme leer estos versículos, desde el versículo 6 hasta el versículo 11, y allí contestamos esto. ¿Cómo es que nosotros estamos completos en Cristo? Bueno, dice aquí Pablo, es importante también recordar así súper rápidamente qué está pasando aquí, porque cuando él escribe esta carta, pues creo que eso nos ayuda también a entender por qué también nosotros estamos completos en Cristo, incluso en medio de las dificultades. El apóstol escribe estas palabras que vamos a leer nosotros allí en Colosenses estando en la cárcel, estando pues, no sé, en una situación un poco complicada. Y aún así él dice, estamos completos en Cristo porque tenemos la plenitud de Cristo. Entonces, valía la pena que tuvieran ese dato ahí presente. Aquí el apóstol Pablo está escribiendo desde la cárcel. Pero bueno, vayamos al texto sin más preámbulo, mis hermanos. Colosenses capítulo 2, versículo 6. Dice el texto, por eso, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, vivan ahora en Él. Bueno, Pablo, ¿y vamos a vivir ahora en Él en medio de qué? Bueno, de todas las circunstancias que el Señor nos permita pasar, porque vimos que Él es nuestra justificación, nuestra santificación y nuestra redención, hermanos. Versículo 7, hay unos mandatos que el Señor nos ayuda a cumplir y eso hace parte de nuestra santificación, pero de nuestra responsabilidad también. Dice el versículo 7, arraigados y edificados en Él. Por eso quise traer la ilustración del hombre, no haciendo propaganda donde trabajo, sino del hombre que puso su casa en la roca, ¿sí? Del hombre que puso su casa en la roca. Porque es un edificio y es unas bases donde es muy, muy importante nosotros cimentarnos. Hablaba en días pasados, pues en el ejercicio de mi profesión, hacemos una actividad con los chicos de último grado, y es ya perfilarlos a ellos a que miren algo de sus carreras que van a hacer después de que salgan del colegio. Y una de esas profundizaciones, llamamos allá, en la que pues yo me encargaba hasta el año pasado, era los que querían ser ingenieros. Entonces me encontraba con algunos chicos que tenían que hacer trabajos de ingeniería, y me llamaba la atención por lo menos esta ingeniería civil, porque se basa así rápidamente como en el estudio de suelos y mirar todo esto. Entonces él en su proyecto de grado que presentó, pues hizo una investigación bonita y aprendí mucho. Veía yo que estas personas son muy importantes porque antes de construir un edificio como esto, viene un estudio muy importante sobre el suelo, sobre el terreno, ¿sí? Y vale la pena eso porque ellos tienen muy, muy en cuenta que la base donde se fundamenta, pues les va a decir de cuántos de cuántos pisos debe ser el edificio, todo esto. Pero debe ser muy importante. Montan unas zapatas impresionantemente grandes allí y están ancladas. Y esta es como la figura que nos ayuda en este pasaje, porque dice que de la manera que recibimos a Cristo, estemos arraigados. O sea, imagínense esas raíces de esos árboles por allá que duran 200, 300 años y están allí metidas en la tierra, ¿cierto? Arraigados, viene de raíz, edificados en Él, y es en Cristo, hermanos, confirmados en la fe, como Él les enseñó. Y aquí hay una actitud bonita, llenos de gratitud. ¿Recuerdan cómo empezaba nuestro pasaje en Corintios? Pero gracias a Él. Y por eso estamos completos en Cristo. Porque gracias a Dios es que nosotros estamos aquí en este momento. Por eso aquí mismo Pablo en Colosenses dice, estén llenos de gratitud, hermanos, llenos de gratitud. Y es como una, no sé cómo decir, como una contradicción, hermanos, pero ¿cómo voy a estar quizás con gratitud sabiendo que tengo problemas, no sé, económicos o financieros? Pero sí, aquí dice que estamos allí arraigados en Él, pues Dios nos suple, nos permite pasar por ciertas situaciones, pero estemos agradecidos. El versículo 8, hermanos, ¿cómo más estamos completos en Cristo? Cuidándonos, hermanos, versículo 8 de Colosenses, de que nadie nos cautive. Y hablo en tercera persona acá, en primera quizás. Que nadie nos cautive con la vana y engañosa filosofía que siguen las tradiciones humanas. Por eso aquí conecto la ilustración que traje al principio. La información ha avanzado tanto, hermanos, pero eso no llena.
o no llena. Si vas a comprar el último computador ahorita, quizás mañana salga uno más avanzado y te quedes con esa tecnología, y si compras el de mañana, quizás en otro país ya viene otro supremamente avanzado, y así, pero nunca vamos a estar como satisfechos, poniendo un ejemplo, ¿no? Y así es lo que dice acá. No nos dejemos, hermanos, cuídense, es como un, no sé, en inglés, un be careful, estén ahí, cuidado, tengan mucho cuidado. ¿Por qué? Porque hay muchas filosofías. Para nuestros niños vienen muchas filosofías, muchas cosas que van a querer como desarraigarlos a ellos, ¿cierto? Pero dice también, hermanos, que después de cuidarnos de estas filosofías que son de acuerdo a muchos principios y no conforme a Cristo. Y el versículo 9 es el que me ayudó a mí para tomar esto y decir que en Cristo estamos completos. Miren lo que dice el versículo 9 y 10. Toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo. Hermanos, ¿por qué estamos completos en Cristo? Porque Cristo es Dios. Por eso estamos completos en Cristo. Porque Cristo es Dios mismo. O sea, si hasta ahí fuera el pasaje, ya, hermanos. Pero ahora miren lo que dice el versículo 10. Miren lo que dice el versículo 10. Habla de que Cristo es Dios. Por eso estamos completos en Él. Pero miren lo que dice el versículo 10. Y en Él, o sea, en Cristo, que es la cabeza de todo poder y autoridad. ¡Ay! De nuestros gobernantes también, claro que sí. De la persona que ahorita quiere alcalde, claro que sí. Definitivamente. ¡Ay, hermanos! Y acá me conmueve cómo termina este pasaje. Ustedes han recibido esa plenitud. Así termina Colosenses 2:11. Ustedes han recibido esa plenitud. Hermanos, si podemos orar, que en Cristo estamos completos, a pesar de las dificultades, y que tenemos la plenitud. Oremos a Dios en esta mañana. Señor Jesús, te doy gracias, Padre, porque, Señor, eres Dios y te has indignado, Señor, a justificarnos, Señor, a santificarnos, a redimirnos, Señor, a rescatarnos, Señor. Pagaste una deuda que no podíamos nosotros pagar. Y, Señor, estamos plenos en ti porque tú eres Dios y hemos recibido esa plenitud, como lo dice tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir para tu gloria, Señor. Ayúdanos a estar en donde tú nos tienes puestos, Señor, teniendo esta confianza de que hay una seguridad segura, de que en ti estamos completos, que pertenecemos a ti siempre, Señor. Muchísimas gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, antes de orar para estudiar la palabra de Dios, quiero dejar unas palabras en sus mentes, y precisamente para poder orar y que el Señor nos ayude en la predicación. Muchas veces hemos orado y yo lo he hecho, y ustedes quizás han escuchado también a nuestro pastor decir que en Cristo estamos completos, que en Él estamos plenos, que no nos hace falta nada. Pero quizás también viene a nuestra vida, pensamientos como, sí, estoy completo, pero quizás estoy enfermo. ¿Cómo puedo estar completo estando enfermo? O, no sé, tengo algunos gastos, no me alcanza el dinero. Cristo, te damos gracias, Padre Celestial, por que podemos descansar en ti, Señor amado. Señor, te suplico que ahora nos guíes, abras nuestras mentes y, Señor, podamos descansar en ti, Señor, sabiendo que en ti estamos completos y que tu palabra hoy nos lo va a enseñar, Señor, nos lo va a reafirmar o nos lo va a recordar para muchos de nosotros. Pero, Señor, aplica tu palabra como desees a tu iglesia, Señor, y que podamos descansar, que tú eres la roca, Señor, en la cual estamos seguros, Señor. Muchísimas gracias en Cristo Jesús. Amén. Quiero empezar la explicación porque quiero ilustrar algo antes de centrarme allí en nuestro texto. Estamos en 1 Corintios y hago algunas pausas leyendo nuevamente el texto. Dice la palabra de Dios, pero gracias a Él. Aquí el Él, y ese pero nos hace notar que viene hablando versículos anteriores de Dios el Padre. Y es importante saber eso, porque gracias a Dios es que nosotros estamos unidos a Cristo. Es lo primero que dice acá el apóstol. Y ahora habla de Cristo en la siguiente línea, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría. Cristo es nuestra sabiduría. Voy a darles el título de primeras, hermanos, porque sobre ese título, con la ayuda del Señor, vamos a estar meditando en este pasaje.
El título es Cristo es nuestra sabiduría. Vemos aquí una afirmación en el título. Cristo es nuestra sabiduría. Y pues esa es la primera parte del título, y si ya sabemos eso y lo vamos a aprender del texto, ahora tú y yo cómo vamos a reaccionar sabiendo esto. Debemos reaccionar de alguna manera. Pues entonces el título sigue. Sabiendo esto, en Él tú y yo estamos completos. Cristo es nuestra sabiduría porque lo dio el Padre, en Él tú y yo estamos completos. Hermanos, permítanme leer nuevamente el pasaje. Antes de que económicamente vienen dificultades, ¿cómo así que puedo estar completo en Cristo? Pero la gran noticia es esa, que estamos completos en Cristo. Y todas estas cosas que nos va a enseñar hoy nuestro pasaje, hermanos, es para que descansemos en el Señor y sigamos orando así. Realmente es una oración bíblica el saber que en Cristo no nos hace falta nada, porque Él es la roca. Y es algo así como unir como lo que nos enseñó el pastor Rick hace 8 días. ¿Cómo yo puedo estar completo en Cristo a pesar de las dificultades, a pesar de todas las cosas? Oremos al Señor y le damos gracias para que Él nos ayude en el sermón en esta mañana. Señor Jesucristo,